Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Doc. Ya, vamos a continuar y vamos a terminar el tema de obstrucción. Esta también es una patología bastante frecuente que ustedes ven en la emergencia, las obstrucciones intestinales, y tienen que aprender a distinguir. Entonces, si ponen atención, son unas diapositivas bastante fáciles, las manifestaciones clínicas y todo, ustedes tienen una idea clara para el manejo en emergencia. Pues la obstrucción intestinal también es una emergencia frecuente. Se presenta en cualquier etapa de la vida de los pacientes y la mayoría de veces se presenta en la vida productiva de las personas. Se asocia a una alta morbilidad y mortalidad si se demora uno en el diagnóstico y en el tratamiento. Representa el 20% de todas las admisiones quirúrgicas en las emergencias. Pues por eso es importante, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de obstrucción intestinal, como la clase anterior les decía, se habla de alteración de los movimientos, de los gases y de las secreciones. ¿Por qué? Porque si el intestino se obstruye, ¿qué pasa? Este empieza a pelear para tratar de vencer la obstrucción, por lo tanto se alteran los movimientos, aumentan los movimientos peristálticos. ¿Sí? Pues el intestino obstruido se llena de gases que se acumulan generalmente, como les decía, es aire deglutido y también las secreciones se alteran. Que decíamos que en una etapa normal, en los pacientes normales, es como una balanza. Todo lo que se ingiere y todo lo que secreta el intestino, que a veces son 9, 10, hasta 12 litros de secreciones, el 80% o más de lo que se ingiere y lo que secreta el intestino se absorbe. Pero cuando hay obstrucción intestinal, se altera esta absorción, entonces, y se acumula en el intestino dilatado. ¿Cómo defino una obstrucción intestinal en general? Cualquier tipo de obstrucción. Ya luego vemos la que es mecánica y la que es no mecánica. Entonces, obstrucción es imposibilidad, impedimento, dificultad de que en el paso del contenido intestinal desde la boca hacia el ano hay algún sitio donde existe un obstáculo. Entonces, esto es obstrucción intestinal en general. Esta obstrucción intestinal en la práctica quirúrgica se clasifica en obstrucción del intestino delgado, que puede ser alta en el intestino delgado o baja en el intestino delgado, y la obstrucción del colon o obstrucción del intestino grueso. Entonces aquí a lo que nos interesa. La clasificación quirúrgica se reconoce dos tipos principales de obstrucción. Una, la obstrucción mecánica, que es cuando el intestino está cerrado por una barrera física que cierra su luz. Y la obstrucción funcional no mecánica, ¿qué quiere decir? No existe la barrera física. Es una obstrucción de tipo neurogénica como en el hilio paralítico, como en el hilio vascular, el hilio medicamentoso, el hilio espástico, etcétera, etcétera. En todo lo que nos compete. Obstrucción intestinal mecánica, la definición del inicio. Imposibilidad, impedimento al paso del contenido intestinal en su trayecto desde la boca hacia el ano, pero porque existe una obstrucción aguda de la luz del intestino, existe una barrera mecánica que no deja pasar el contenido, ¿sí? Y obstrucción no mecánica cuando no existe esta barrera. ¿Cómo se clasifica la obstrucción mecánica? Puede ser obstrucción parcial o completa, dependiendo si es que el paso del intestino está cerrado parcial o completamente por la barrera mecánica. Aquí, por ejemplo, estas obstrucciones parciales pueden relacionarse con lo que se llama pseudooclusión o suboclusión intestinal, que el paciente presenta cuadros a repetición de síntomas que parecen obstructivos. Esto es igual a cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. La obstrucción también puede ser obstrucción simple cuando no existe compromiso vascular. Obstrucción estrangulada cuando ya existe compromiso vascular. Entonces, dentro de las 6 8 primeras horas que se produce el estrangulamiento, si se resuelve dentro de ese tiempo, el intestino se recupera y no tiene que hacer resección intestinal. ¿Sí? Es como cuando se pone una liga en un dedo, ¿no es cierto?
Si le pone la liga en un dedo, dentro de un rato empieza a ponerse morado. Si pasan 6 a 8 horas y hasta negro, ya no se recupera la irrigación. En cambio, si corta la liga, dentro de 6 a 8 horas, esta obstrucción estrangulada del intestino se recupera. Y dentro de esta obstrucción estrangulada existe una que es más grave de todas, que se llama la obstrucción en asa cerrada. El ejemplo típico del asa cerrada es la apendicitis aguda, que se obstruye por un fecalito, generalmente en el tercio medio del borde antimesentérico. Y el otro ejemplo también típico es el vólvulo de sigma. ¿Por qué se llama masa cerrada? Porque el contenido que está dentro del sitio obstruido no puede progresar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Está cerrado, ¿sí? Entonces se llama masa cerrada. Tiene mayor riesgo de complicación con compromiso vascular, micronecrosis y perforaciones. La clasificación bonita que a veces a ustedes les toman en los exámenes del CAS, del CES, de la facultad. Tenemos la famosa clasificación dada por Williams en 1977 que le clasifica la obstrucción de acuerdo a dónde se localiza la causa de obstrucción. Entonces, si la causa de la obstrucción del intestino está dentro de la luz del intestino, se llama intraluminal, dentro de la luz. Si la causa de obstrucción viene desde la pared, crece hacia el interior, se llama intramural. Y si la causa de obstrucción está fuera del intestino, se llama extraluminal. Entonces, aquí tenemos ejemplo. Causa de obstrucción intraluminal, cuando un cálculo perfora el fondo vesicular, un cálculo mayor de 2,5 o 3 centímetros, perfora el fondo vesicular, perfora generalmente cualquier parte del intestino, pero la mayoría del duodeno, y va a obstruir el ilion terminal que mide 3 centímetros y nos va a dar la famosa triada de Rigler. Cuando el paciente ingiere cuerpos extraños, ingiere alimentos, de dentaduras, etcétera, etcétera, ¿sí? Bolo fecal en el colon, realmente los fecalomas obstruyen la luz del recto, generalmente en pacientes psiquiátricos, pacientes ancianos, pacientes inmóviles, pacientes con antecedentes de estreñimiento y provocan obstrucción intestinal. Segundo, cuando las causas de la obstrucción se originan en la pared, por ejemplo, la atresia congénita, la estenosis, los cánceres estenosantes que crecen desde la pared hacia el interior, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que se caracteriza por afectaciones segmentarias del colon que producen obstrucción, la diverticulitis, que es una complicación de la enfermedad diverticular, ¿sí? Entonces, la diverticulitis es cuando los divertículos se inflaman. La mayoría de divertículos están localizados en el colon izquierdo, están localizados en el sigma. En el recto no existe divertículos. ¿Qué es un divertículo? Es una herniación de la mucosa y la submucosa a través de la pared muscular por los sitios débiles del intestino donde penetran los vasos rectos. Entonces, cuando estos divertículos se inflaman, se produce una diverticulitis que puede presentar obstrucción o puede presentar sangrado. Los divertículos del lado izquierdo son divertículos falsos o pseudodivertículos porque no están formados por todas las paredes. En cambio, los divertículos del lado derecho son divertículos verdaderos porque están formados por todas las paredes. Usualmente son de nacimiento, son congénitos, son únicos, tienen una base mayor a 2 centímetros y se localizan en el colon del lado derecho. El divertículo de Meckel es un ejemplo también de divertículo verdadero y este se caracteriza porque tiene mucosa gástrica y puede tener mucosa pancreática y mucosa intestinal. Y finalmente la intususcepción, que ya vimos, vamos a ver algún ejemplo de intestino delgado, intestino delgado con colon, etcétera, etcétera. Y cuando las causas de la obstrucción se localizan fuera de la pared, son causas extraluminales. Aquí tenemos la principal causa de obstrucción del intestino delgado. Si el paciente tiene obstrucción del intestino delgado, los 2 tercios está dado por adherencias, pacientes con antecedentes de cirugía. Hernias externas, cualquier tipo de hernia, pero principalmente la hernia crural o femoral,
que se presenta con mayor frecuencia en las mujercitas, ¿sí? Los vólvulos, ¿sí? Vólvulo de sigma, vólvulo de Cio, que es menos frecuente, el páncreas anular, etcétera, etcétera. En relación a la ubicación, la obstrucción puede ser alta o baja en el intestino delgado, ¿sí? Si es duodeno y ayuno, puede ser alta, si es dilema terminal es baja y obstrucción de colon. De acuerdo a la velocidad de cómo comienzan las manifestaciones clínicas, puede ser clasificarse en aguda, subaguda o crónica. Pues la subaguda o la crónica hay que ponerle ojo por lo que les decía anteriormente relacionado con las suboclusiones. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? No, Doc. Si es que estoy hablando más rápido, me emociono, les digo un mundo de cosas, me paran. ¿Sí? Entonces, si estamos claros, seguimos. Si necesitan alguna explicación de alguna cosa, vamos parando. Entonces, si yo tengo un paciente que me viene a la consulta privada o me viene a la emergencia y sospecho que este paciente tiene una obstrucción intestinal, primerito me voy al intestino delgado. 80% de obstrucciones se producen en el intestino delgado y 20% de obstrucciones se presentan en el colon. Entonces, si no estoy seguro, descarto primero las causas de obstrucción del delgado, que son las más frecuentes, y por descarte me voy al colon, ¿cierto? Entonces, la obstrucción mecánica se da en el intestino delgado en 80% de pacientes. ¿Y cuáles son las causas para que se obstruya el intestino delgado? Primerito, los 2/3 dado por adherencias. Paciente por cualquier tipo de cirugía, por cualquier proceso inflamatorio en el abdomen, puede hacer adherencias que en cualquier etapa de su vida puede provocar obstrucción intestinal. Esto no quiere decir que todos los pacientes operados van a presentar obstrucciones. Esto es una lotería. Con cirugías pequeñas, con cirugía mínimamente invasiva o con cirugías grandes, puede presentar el paciente una obstrucción. Claro que tienen más riesgo los que han tenido peritonitis y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, obstrucción mecánica, 80% en el intestino delgado. Causas más frecuentes, adherencias. Segundo, hernias. Hernias internas es difícil diagnosticar cuando vienen obstruidos. Esto ya se hace a veces en el transoperatorio porque son infrecuentes, son de nacimiento. Las que nosotros vamos a ver son las hernias externas, cualquier tipo de hernia. Hernias inguinales, hernias epigástricas, hernias umbilicales, hernias lumbares y sobre todo las hernias crurales o las hernias crurales o femorales que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres, una proporción de 3 o 4 a 1 en relación a los varones. ¿Sí? Hernias externas. En tercer lugar, cánceres, neoplasias. ¿Qué neoplasias pueden obstruir el intestino delgado? Cáncer de colon del lado derecho que le comprime al intestino delgado. Metástasis de tumores a distancia, como tumores de mama que dan metástasis al abdomen, tumores de suprarrenal, pueden provocar obstrucción del intestino delgado. Y finalmente, los cánceres propios del intestino delgado, que son patologías infrecuentes. ¿Sí? Y finalmente, en cuarto lugar, un grupo de varios al que podemos llegar por descarte, como son intususcepción, cuerpos extraños, pólipos, hilio bilar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los causas de obstrucción del intestino delgado que se den 80% de pacientes. La más frecuente, adherencias. Esto ustedes ya analizan en la historia clínica. Hernias, todo tipo de hernias, hernias externas sobre todo, más frecuente la crural. Tumores, como dijimos, de colon derecho, propios del intestino metastásico, y el grupo de varios. Ejemplo de una obstrucción de intestino delgado, principalmente empieza en la parte inferior del abdomen. Las asas están dispuestas en forma de escalera en la parte central. Entonces es obstrucción de intestino delgado y a veces se puede ver el peristaltismo cuando se hace el examen físico. En cambio, en el colon es una dilatación gigante porque el colon es como que fuera un marco de un cuadro y se localiza en la periferia. Si la válvula iliocecal es competente, distensión universal, distensión brusca, distensión generalizada. Si la válvula iliocecal es competente, puede presentar estas imágenes porque parte del contenido del colon refugia hacia el intestino delgado. Aquí, como les decía, ejemplos de intususcepciones, iliocecal, enteroentérica,
intusición colocólica. Estas son más frecuentes en los niños y ellos presentan como manifestación la eliminación de heces que se llama en jarabe de grosella, ¿sí? Y se resuelve a veces con enema. En cambio, en los pacientes adultos, cuando se producen estas intususcepciones, siempre existe como un pie de intususcepción que suele ser una masa, suele ser un tumor, para que se produzcan estas intususcepciones. Ejemplo del lado derecho, una hernia umbilical que puede estar estrangulada y provocando obstrucción intestinal. Entonces, la obstrucción se presenta, ya descartado el 80% del hígado, el 20% en el colon. ¿Por qué se obstruye el colon? Generalmente, primerito, cáncer. Sobre todo cáncer de colon del lado izquierdo, porque es el sitio más estrecho, es un sitio de alta presión y se asocia con cambios en el hábito deposicional. A diferencia del cáncer de colon derecho, que este más se manifiesta con hemorragia, con sangrado, con anemias. Entonces, 20% de obstrucción del colon, primerito, cáncer colorectal, metástasis de cánceres de otro sitio extraluminales que comprimen el colon, un vólvulo de sigma, ¿sí? Vólvulo de sigma generalmente es cuando se produce una rotación de 360 grados en los pacientes de la zona central de nuestro país, en pacientes indígenas, después de las grandes comidas asociadas a hidrocarbonos o por alteraciones congénitas del meso del colon. En tercer lugar, diverticulitis. Como dijimos, los divertículos son más frecuentes en el sigma. En el recto no existen divertículos por la disposición de la capa muscular. En el recto es diferente al resto del colon. Entonces, en el recto no hay divertículos. Generalmente en el colon del lado izquierdo, que hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer de colon, con colitis espástica, con colon irritable. Y el grupo de cuarto, impactación fecal con los famosos fecalomas. Ya dijimos que se puede presentar en pacientes psiquiátricos, ancianos, encamados, con estrechez, con inmovilidad. Entonces aquí se diagnostica por tacto rectal, sobre todo con sospecha en el colon. Y el tacto, como les dije alguna vez, se hace siempre acompañados por los códigos que actualmente se manejan. Estrecheces del colon, adherencias un poco más raro en el colon, intususcepción, aneurisma de la aorta, endometriosis, hernias, etcétera, etcétera, causas de obstrucción de colon. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Doc, una pregunta. ¿Después de cuánto tiempo de una cirugía se pueden formar las adherencias que podrían provocar una obstrucción? Es variable, o sea, no existe una fecha fija. Es difícil que en el posoperatorio inmediato se produzca una obstrucción mecánica. ¿Sí? Podría producirse una obstrucción mecánica si es que ha quedado, por ejemplo, se hace una sutura intestinal y ha quedado un orificio en los mesos, no se ha cerrado. Por ahí se mete un intestino, podría ser una obstrucción en el posoperatorio inmediato. Pero es raro que sea en el... Esto generalmente se presenta mucho tiempo después, que es impreciso, porque puede ser varios días después, pero la generalidad se presente varios años después de la cirugía. Es inmediata cuando se ha dejado orificios en el colon, no se cierra el mes y por ahí se introduce el intestino y se hace una hernia interna. Solo en esos casos podría ser una obstrucción aguda de intestino delgado. Si nos adelantamos un poco, la principal causa de obstrucción en el postoperatorio inmediato es un hilio paralítico, es un hilio adinámico, es un hilio espástico. ¿Qué quiere decir? Que el hilio se vuelve atónico, el hilio no funciona. Entonces, si se da un cuadro clínico que se resuelve dentro de las primeras 72 horas, que es lo usual, que se resuelve el hilio paralítico, pero existen hilios prolongados que pueden durar hasta 15 días. Entonces ahí nosotros vamos a diferenciar por la clínica, que ya vamos a ver a continuación. En la obstrucción mecánica generalmente existe dolor, vómito, distensión, constipación. En el hilio paralítico, el paciente está distendido, puede presentar náuseas, vómitos, pero no presenta dolor. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Está clara la pregunta? Sí, Doc, gracias. Ya. Aquí tengo ejemplo de una obstrucción de colon. Como les decía, el colon es como que fuera un barco de un cuadro.
Entonces el paciente presenta una distensión universal. En este caso, el paciente tiene una válvula ileocecal competente. ¿Qué quiere decir? Que está cerrado, no hay reflujo hacia el intestino delgado. Entonces el intestino se distiende de tal forma que a nivel del ciego, que es la parte del colon que se distiende con mayor facilidad, cuando tiene un diámetro mayor a 10 centímetros, ya puede haber pequeñas placas de micronecrosis, o puede haber placas de necrosis, o puede haber ya perforación a nivel del ciego. En el lado derecho tengo una imagen de una patología típica que ya les dije la semana anterior, que se llama imagen en corazón de manzana o imagen en servilletero. Cuando ustedes van a almorzar, ¿se han visto dónde ponen las servilletas? Desde la parte de arriba, ¿sí? La parte de abajo es más estrecha y una estenosis. Eso es típico de un cáncer de colon del lado izquierdo. Imagen en corazón de manzana o imagen en servilletero en el colon izquierdo, porque es un sitio de alta presión. Entonces, como es un sitio de alta presión, ustedes van viendo poco a poco se obstruye la luz. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Dolor tipo retortijón, porque trata de vencer la obstrucción. Cambios en el hábito deposicional, que puede ser asociado a estreñimiento generalmente. Puede haber asociación también a diarreas o acompañado de sangrado en cáncer de colon del lado izquierdo. Entonces, la fisiopatología es bonita si ustedes ponen atención, porque los libros le hacen un relajo y todo, pero es tan fácil que viendo las diapositivas ustedes saben cuál es la fisiopatología. ¿Por qué? Porque el paciente con obstrucción intestinal presenta un cuadro clínico de deshidratación, porque existe pérdida de líquidos y electrolitos. Esto viene a lo que dijimos al inicio. Si hablamos de obstrucción intestinal, hablamos de alteración de los movimientos, de los gases y de las secreciones. Entonces, cuando el intestino está obstruido, generalmente, ¿por qué? Porque hay acumulación de gas y hay acumulación de líquido en el intestino que tiene la obstrucción, pues se da por arriba de la obstrucción. Y el aire viene generalmente, es aire deglutido con alto contenido de nitrógeno, gases como el metano, CO2, el sulfídrico, y el sobrecrecimiento al inicio de bacterias es escaso, sabiendo que en la parte terminal del intestino delgado, el porcentaje de bacterias es de 10 a la 9 por gramo de contenido intestinal. En cambio, el porcentaje de bacterias en el parte ilion terminal ya, bien terminal, y en el colon es de 10 a la 12 por gramo de heces. Entonces, se acumula gas, ¿sí? Se acumulan líquidos y electrolitos en el colon obstruido, en la parte proximal. ¿Y por qué se acumulan líquidos y electrolitos? Porque lo que usted ingiere se queda en el sitio obstruido, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Aumenta la secreción, porque se dematiza la mucosa del intestino, secreta más moco, se secreta bilis, se secreta saliva, y todo eso se encharca en la obstrucción. O sea, no, todo eso tendría que absorberse. Pero como existe alteración en la luz del intestino, disminuye la absorción. Lo que dijimos, de un paciente normal existe un balance, es como una balanza de los abogados, dice, las balanzas de la ley. Existe un equilibrio entre la absorción y la secreción de líquidos y electrolitos, donde aproximadamente el 80% de lo que come una persona y lo que secreta el intestino se absorbe. Si este patrón normal se altera, ¿qué pasa? Aumenta la secreción de la luz intestinal y disminuye la absorción, por lo tanto, se acumula cantidad de líquidos y electrolitos en el intestino obstruido. Esta obstrucción altera el equilibrio líquido-electrolito por varias vías. Entonces, el intestino obstruido, ¿qué pasa? Se distiende por gas, por líquidos y aumenta la presión intraluminal, sube la presión dentro del intestino obstruido. Por lo tanto, aumenta la secreción de agua y electrolitos. Si aumenta la secreción de agua y electrolitos, el intestino se contrae para vencer el obstáculo y pelea. Por lo tanto, hay edema de la pared intestinal. ¿Sí? Entonces, si hay edema de la pared intestinal, y hay un momento en que hay alteración a nivel de la irrigación de la, de las vénulas, de los capilares arteriales, y
se hacen pequeñas microventanas por donde este líquido del interior del intestino fuga. Y fuga a través de la pared del intestino hacia dónde? Hacia la cavidad peritoneal, ¿sí? Como líquido peritoneal libre, lo que se llama un tercer espacio. Entonces también, como se pierde líquido, se pierde electrolitos de una forma paralela. Otra forma de pérdida de líquido de electrolitos es por el vómito o cuando usted ya ha diagnosticado, pone una sonda nasogástrica y puede salir la cantidad de líquido del intestino obstruido. Y finalmente ahí existe disminución de la absorción de agua y electrolitos. En resumen, ¿sí? Entonces, en un paciente que tiene obstrucción intestinal, si partimos de que normalmente un paciente normal tiene un equilibrio de lo que se come y secreta el intestino, el 80% se absorbe, en el intestino obstruido esto se altera. Lo que el paciente come, lo que secreta el intestino se acumula por arriba de la obstrucción porque no hay absorción, ¿sí? Entonces, se aumenta la secreción, el intestino se contrae para vencer el obstáculo, hay edema de la pared intestinal, afectación de los capilares arteriales, las vénulas, microperforaciones, salida de líquido a la cavidad peritoneal formando un tercer espacio. Entonces, pérdida de líquidos de electrolitos. Y que lo que les prometí al inicio, ¿dónde pierde líquido del paciente y electrolitos? Primerito, donde ustedes están sentados este rato recibiendo clases, pierde líquidos de electrolitos al interior del cuarto donde están ustedes. En segundo lugar, por edema de la pared, pierde hacia la pared. En tercer lugar, si ustedes abren una puerta, sale por ahí el líquido y se va a la cavidad peritoneal. Tercera causa de pérdida de líquidos de electrolitos. Cuarto, el paciente obstruido generalmente presenta vómitos, ¿sí? Y quinto, si usted ha diagnosticado el paciente obstruido, le coloca una sonda nasogástrica, 5 vías por las que pierde agua y electrolitos, por lo tanto el paciente se deshidrata y esas son las manifestaciones clínicas con las que viene el paciente. Entonces, se aumenta la presión dentro del intestino, entonces generalmente hay distensión, ¿cierto? Y se altera la motilidad del intestino. Entonces, al inicio del intestino obstruido, ¿qué pasa? El intestino de la parte proximal empieza a pelear para vencer el obstáculo, ¿no es cierto? Aumenta el peristaltismo. Y ese momento que el paciente tiene el peristaltismo aumentado, se retuerce de dolor. Entonces, él presenta un dolor tipo cólico, calambre intermitente, en salvas que dura un tiempo. Y luego de estar peleando con dolor, el paciente se vuelve asintomático, hay aperistalsis. El intestino descansa entre 5 a 15 minutos, dependiendo si es que la obstrucción es más proximal o más distal. Entonces aquí ya existe translocación bacteriana. Y aquí, antes de pasar, si hablamos que se aumenta la presión dentro del intestino y se altera la motilidad. Aumenta el peristaltismo. Solamente el momento que el paciente tiene el peristaltismo aumentado, usted ausculta los 4 cuadrantes y vamos a encontrar la presencia de ruidos de lucha que se llaman tintineo o clic metálico, porque es semejante a botar gotas de agua sobre una hoja de zinc. Solo ese rato vamos a oír ruidos de lucha, sí. Y asociado al dolor, usted ya tiene el diagnóstico. Luego de esto, de que el intestino pelea con intenso dolor por vencer el obstáculo, se produce aperistalsis. El paciente es como que se cura, el paciente se sana, el paciente mejora de las contracciones hasta que empieza otro nuevo ciclo. Y si continúa la obstrucción, ¿qué vamos a tener? Como les decía, si no se ha resuelto dentro de las 6 a 8 primeras horas de la obstrucción, ya puede haber estrangulamiento, ya puede haber compromiso vascular, que puede ser compromiso local o compromiso sistémico. Compromiso local, no existe todavía repercusión sistémica, hay obstrucción del flujo venoso, ingurgitación vascular, edema, hipertensión venosa, espasmo arterial reflejo, anoxia tisular, hemorragias y trombosis como compromiso local, ¿sí? Pero si persiste el estrangulamiento, ya hay un compromiso a veces generalizado de la pared que está comprometida y existe necrosis que puede ser de toda la pared y hay translocación bacteriana y existe repercusión sistémica.
¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Creo que no. ¿No? Pues aquí hay que resumir. Empezamos la fisiopatología en la balanza, ¿no es cierto? Es normal que exista un equilibrio entre lo que el paciente ingiere, lo que secreta el intestino, todo eso, el 80% debe absorberse en un paciente normal. Pero si está obstruido el intestino, esta absorción se altera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno ingiere, lo que secreta el intestino, ya no se absorbe el 80%, sino se acumula dentro del intestino. Entonces, esto provoca ciertos cambios, ¿cierto? Aumenta la distensión del intestino, aumenta la contracción de este para vencer el obstáculo, hay edema de la pared intestinal, pérdida de líquidos, compromiso vascular, microperforaciones, salida de líquido hacia la cavidad peritoneal. El paciente con el intestino obstruido vomita y si diagnostico le pongo sonda nasogástrica, ¿sí? Pérdida de líquidos y electrolitos, que es la manifestación de deshidratación que va a dar en estos pacientes de este cuadro clínico. En cambio, en el colon los efectos son menos espectaculares que en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque en el colon, la parte más importante de este es el colon del lado derecho, que es el único sitio de absorción que nos queda, porque ya el colon transverso y el colon del lado izquierdo solamente sirve para eliminar los desechos. En cambio, el colon derecho, ahí se absorbe el 1,5 litros de todo lo que produce el intestino delgado. ¿Sí? Acá en el colon puede darse lo mismo que en el delgado, pero es menos espectacular. No hay estrangulación. Por ejemplo, en el bólvulo, esto se produce ya necrosis y compromiso pasadas 6 a 8 horas. El secuestro de líquidos electrolitos también es menos que en el intestino delgado, que es más importante que el colon, ¿cierto? Porque es un sitio de absorción. Entonces, si hay distensión del colon, puede afectar la función del intestino delgado por compromiso. Puede haber efectos en la motilidad del colon porque hay alteración del flujo sanguíneo y la distensión progresiva del colon es peligroso. ¿Por qué? Porque si es que la válvula ileocecal es competente, se produce una obstrucción en asa cerrada que va a provocar una distensión del ciego, que ya ha pasado, que los decía, hay unos que dicen 8 centímetros, otros dicen que el ciego, pasado 10 centímetros, ya tiene placas de micronecrosis que pueden perforarse. Aquí tenemos ejemplos en el lado izquierdo de un vólvulo de sigma que todavía tiene ciertos rasgos de viabilidad. Este intestino podría recuperarse. En cambio, en el lado derecho ya tenemos una imagen al centro, una imagen oscura que existe ya compromiso vascular y existe necrosis. Aquí en este extremo de la parte inferior existe necrosis del intestino, lo que está negro. Aquí lo que les decía es el típico vólvulo de sigma. Es una bonita imagen. Este es el último vólvulo de sigma que yo operé cuando trabajaba en provincia, cuando trabajaron en La Tacunga. Los indígenas llegaban así. Esta imagen se ha hecho mundial porque he visto que en todas las universidades de donde se conseguirían y pasan como, como ejemplo de... Entonces es como un tubo de una llanta, ¿sí? Este es un vólvulo, es todo el sigma, es un vólvulo gigante. Entonces ya está negro eso ya. ¿Cómo hago la resección? No puedo devolvular, no puedo darle la vuelta porque todo el contenido que está dentro de esta obstrucción se regresa al intestino viable y nos provoca una sepsis. Los pacientes pueden morir, se reseca como está. El extremo proximal y el extremo distal y la pieza sale entera. Es un vólvulo de cima complicado en un paciente indígena. Entonces, siguiendo con el colon, los efectos locales de la perforación, igual tampoco son muy espectaculares, ¿sí? Sí, hay transformación de la absorción normal en el colon derecho, se altera el estado secretor, no aumenta el contenido bacteriano en la etapa inicial, hay una motilidad igual desorganizada y se asocia con baja de la motilidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Si no, ya vamos a la clínica. ¿Están Creo claros? que sí,
¿Y hay alguna operación o bueno, alguna intervención quirúrgica que tenga mayor predisposición para que genere la obstrucción mecánica, en de ser el caso? O sea, una obstrucción generalmente se da, como decíamos, la mayoría es causada por adherencias. Entonces las adherencias se forman por el mero hecho que yo presiono o palpo una víscera. Ya cojo la pared, ya se secretan sustancias que pueden dar lugar a la formación de adherencias, pero no todos los pacientes forman adherencias. Se han hecho muchos estudios, se han utilizado cantidad de sustancias tratando de prevenir la formación de adherencias, pero no tenemos con qué. Entonces, todo paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente corre riesgo. Esto es como una lotería. Hay algunos pueden sacarse y le tocó, otros no les pasa nada, pero más riesgo tienen cuando se dan las peritonitis. Cuando tengo que lavar la cavidad, tengo que manipular todas las masas intestinales. Menos riesgo tiene la cirugía laparoscópica, que vamos directamente al sitio donde vamos a realizar la intervención quirúrgica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doc, gracias. O sea, la obstrucción por adherencias es una lotería. No sabemos. Por eso es que normalmente en el hospital, en cirugía, operamos bastantes abdómenes catastróficos. Es decir, muchas veces quiere decir que no puedo separar el intestino delgado porque está tan bloqueado, porque ha hecho adherencias, ¿cierto? Entonces, son abdómenes bloqueados de difícil manejo. Entonces, ¿cuándo se formarán? No, todo paciente operado tiene riesgo, ¿sí? Es raro que se dé en el posoperatorio inmediato, puede darse meses o años después de haber sido intervenido quirúrgicamente. O si sospecho una obstrucción intestinal mecánica, el diagnóstico se basa en la historia clínica como en todas las patologías. Como siempre les aconsejo y les recalco, los que ya hemos vivido un mundo de años en esto, el éxito, ustedes que empiezan es examinar a los pacientes, tocar a los pacientes desde el pelo hasta la uña, conversar con el paciente. Eso a usted le da volumen de pacientes. ¿Sí? Es lo que se ha perdido últimamente, que estamos diagnosticando tomografías, placas. No, hay que volver a hacer la medicina más humana, lo que es lo que la esencia de la medicina, ¿no es cierto? Por lo tanto, el diagnóstico es eminentemente clínico, la historia clínica, el examen físico no tienen sustitutos. Usted los exámenes pide para confirmar lo que usted sospecha, eso hay que acostumbrarse nuevamente, ¿sí? Y subir el nivel de los hospitales que en los últimos años vemos que se está yendo para abajo, ¿cierto? Entonces, manifestaciones clínicas de la obstrucción intestinal. Si la tripita está obstruida, la parte de arriba, ¿qué hace? Trata de vencer el obstáculo. Y para vencer el obstáculo, ¿qué hace? Se contrae, ¿no es cierto? Entonces se contrae y el paciente tiene dolor, ¿sí? Si esa tripita está obstruida, el líquido ya no va hacia abajo, entonces ese líquido se regresa. El paciente presenta vómito. Si el intestino está obstruido, dependiendo del nivel de la obstrucción, la tripita se distiende, ¿no es cierto? Entonces hay distensión abdominal, ya vamos a mejorar esto. Y finalmente, en la parte distal puede no haber eliminación de heces ni gases, que se llama constipación u obstipación. Entonces esto viene a que se aprendan más o menos las primeras letras de cada manifestación clínica, el famoso DOBODIC, ¿sí? Si se cierra la tripa, le duele al paciente, ¿no es cierto? Si está obstruido, el paciente líquido regresa, refluye y hay vómitos, ¿sí? Y donde hay obstrucción, la tripita se distiende y finalmente hacia abajo puede haber la ausencia de heces o gas. Desde el cuadro típico, famoso DOBODIC, que ya vamos a ir de uno en uno. Primerito, el dolor, ¿no es cierto? El dolor es el síntoma más común que puede ser de aparición insidiosa o brusca, súbita o severa, pero es típico un dolor tipo cólico o calambre intermitente o en espasmos. ¿Qué quiere decir en espasmos? Quiere decir, por ejemplo, cuando se mueren los militares, los policías cogen una ráfaga de balas, luego para y hay periodos asintomáticos, periodos de inmovilidad. El paciente mejora entre 5 a 15 minutos dependiendo si la obstrucción es más proximal o más distal. ¿Sí? Luego de varias horas o de larga evolución, ya este dolor se vuelve generalizado y constante. ¿Por qué? Porque el intestino se ha perforado, ya hubo necrosis, ya el dolor es una peritonitis generalizada. Manifestaciones clínicas, primero, dolor.
es el más común, dolor tipo cólico, calambre intermitente, en espasmos o en salvas, ¿sí? Que se alterna con periodos de inmovilidad. Este momento que el paciente tiene este dolor calambre, este dolor intenso, si yo le ausculto, voy a escuchar la presencia de ruidos de lucha, ¿sí? Aumento de los ruidos intestinales, que eso me da el diagnóstico. Pasa el dolor, no van a escuchar nada, porque el paciente se queda como un hilo, queda en silencio. Segundo lugar, el vómito. El vómito es una manifestación que se presenta inmediatamente después del dolor. Al inicio, estos vómitos pueden ser reflejos al dolor. Pero luego ya vamos a ver que, de acuerdo al nivel de la obstrucción, los vómitos van a cambiar las características. Hay vómitos de regurgitación persistente, que en las obstrucciones altas, por ejemplo, en la obstrucción gástrica, en la obstrucción del duodeno, estos vómitos, ¿qué van a hacer? Van a ser a cada rato, van a ser frecuentísimos, pero la cantidad es escasa. ¿Y qué va a vomitar el paciente? Primerito lo que comió hace un momento, vómitos alimentarios. Si es la obstrucción alta, va a vomitar contenido gástrico, contenido quimogástrico, que es transparente, semejante al agua, semejante al moco, ¿sí? O va a vomitar un vómito acuoso con bilis, con una bilis bonita, amarilla, color oro, obstrucción alta de intestino delgado. En la obstrucción baja del intestino delgado, ¿qué quiere decir? Que el contenido intestinal ha estado mucho tiempo ya en el ilion terminal, se ha estado acomodando varias horas, entonces, ¿qué va a vomitar el paciente? Va a ser vómitos de cuando en cuando, vómitos poco frecuentes, pero si vomita, vomita en abundante cantidad. Y este vómito va a tener las características específicas, que es un vómito pegajoso, de mal olor, oscuro, es vómito semejante al mecoño, que se llama vómito de tipo fecaloide. ¿Y por qué se produce este vómito de fecaloide? Porque el contenido está mucho tiempo en el ilion terminal y existe sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, esto es típico en los vómitos fecaloide, es el paciente vomita popó en las obstrucciones de larga evolución. En cambio, en las obstrucciones del colon, el vómito reflejo es raro. Entonces, existe vómito en la obstrucción de colon cuando la válvula ileocecal es competente y esta distensión comprime el intestino delgado. ¿Alguna pregunta hasta ahí de las dos principales manifestaciones clínicas? No, Ya. Aquí tenemos ejemplos de las obstrucciones de intestino delgado. Obstrucción alta, media y baja en el intestino delgado. En la obstrucción alta del intestino delgado, como están viendo, vómito, duodeno y parte alta del yeyuno, los vómitos son frecuentes, pero escasos. Casi no existe distensión, hay dolor intermitente, ¿no es cierto? Una obstrucción media, que es la obstrucción ya un poco más baja, el vómito ya es moderado, la distensión también es moderada, el dolor es intermitente. Y la obstrucción baja del intestino, el vómito ya es tardío. Sí, el vómito es abundante, pero es muy infrecuente y es vómito de tipo fecaloide. La tercera manifestación clínica es la distensión. La distensión en la obstrucción intestinal depende del sitio donde esté la obstrucción. Si esta obstrucción es en duodeno o yeyuno, usted va a ver una distensión de epigastrio. Si la obstrucción se presenta en el ilion terminal, va a localizarse en toda la parte central del abdomen con las asas dispuestas a manera de escalera. Y si la obstrucción es del colon, usted va a ver el paciente viene con una obstrucción, con una distensión universal, que a veces ustedes ya tienen experiencia, apenas llega el paciente, pueden adivinar, ese paciente está obstruido y tiene un vólvulo de signo, pero a veces hay que examinarles para no adivinar, ¿cierto? Y finalmente, otra manifestación clínica que puede ser importante, pero no a veces no es tan creíble, es la constipación u obstipación, también que llaman los libros, que es la imposibilidad para eliminar heces y gases. Es frecuente que se presente la constipación o obstipación, pero no es confiable. ¿Por qué? Porque puede haber eliminación de heces y gases en la parte distal a la obstrucción. Con esas manifestaciones clínicas ustedes ya tienen una sospecha clara. Ahora van al examen físico. Al examen físico igual, como os decía, siempre tocarles al paciente. Primero,
le tiran la lengua de todo lo que ha pasado, igual lo que les cuento. Luego le examinan del pelo a la uña, ¿sí? Primerito vamos a ver la facies del paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Entonces el paciente viene seco, viene deshidratado, con los labios secos, la lengua seca, los ojos hundidos, porque tiene un cuadro de pérdida de líquidos y electrolitos, ¿cierto? Los signos vitales al inicio pueden ser normales. El paciente puede estar dolorido, puede estar ansioso, pálido, puede estar taquicárdico, puede estar con hipotensión, ¿sí? O puede tener ya alza térmica. La alza térmica es una mala manifestación en los pacientes obstruidos. Esto se asocia generalmente con necrosis con estrangulación. O sea, venimos a la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación dentro de la semiología que ustedes saben más que yo, ¿no es cierto? La inspección, ¿qué vamos a ver? La distensión, sobre todo del abdomen, buscando la presencia de cicatrices que se asocia con la obstrucción más frecuente por adherencias en los pacientes operados. Si ya descarto que el paciente no ha sido operado, me voy a la segunda causa a buscar hernias, a buscar los orificios herniarios que muchas veces se les pasa, sobre todo en pacientes obesos con abdomen en alforja. No examinan los orificios herniarios, se les pasa hernias plurales, hernias inguinales que descubren en el transoperatorio. ¿Sí? Entonces es importante la inspección. En la palpación, ¿qué podemos encontrar? Dolor. Podemos encontrar dolor de rebote cuando ya hay líquido libre en la cavidad. Podemos haber contractura muscular voluntaria e involuntaria y podemos palpar la presencia de masas cuando existen tumores, ¿sí? Es importante a veces el tacto rectal en los pacientes que se sospecha obstrucción, pero siempre acompañados de otra persona, un familiar, un colega. Nunca hagan solos. A la percusión, si hay distensión, hay acumulación de líquido y gas que vamos a encontrar la presencia de timpanismo. Si hay la presencia solo de líquido, vamos a encontrar matitez, ¿cierto? Ya la auscultación, esto es lo básico, ya lo que dijimos antes. Paciente que tiene dolor, ese rato está con cólico, con calambres, con dolores en salvas, vamos a escuchar el abdomen, los cuatro cuadrantes y se va a encontrar la presencia de ruidos de lucha, ruidos aumentados, ruidos de tono alto, son ruidos metálicos que se llaman tintineo o clic metálico, que es igual a oír cuando caen gotas de agua sobre una hoja de zinc. Entonces, ese sonido metálico que sí son ruidos de lucha, más el dolor, su paciente está ocluido. Luego de un tiempo, el paciente se vuelve asintomático y a peristalsis desaparecen los ruidos. Entonces, ese rato no vamos a encontrar ruidos de lucha. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí de la clínica? Nada. ¿No? ¿Están claros? Ya. ¿Cómo diagnostico? Entonces, pido primerito al paciente exámenes de sangre, ¿no es cierto? Biometría hemática, química sanguínea. Entonces, para ver en qué situación está el paciente, qué complicación tiene o no. Entonces, vamos a pedir una biometría hemática. Inicialmente, la biometría en las etapas iniciales es normal, ¿sí? Entonces, hay algún estudio que nos dice que la relación del aumento de los leucocitos pueden relacionar con cierto tipo de patología, con cierto tipo de complicación, ¿sí? Entonces, si hay aumento de leucocitos, al inicio puede estar entre 12 a 15.000, se habla de una obstrucción simple. Pero si existe compromiso vascular, ya los leucocitos están entre 15 y 25.000, hay aumento del lactato, ¿sí? Aumento de la proteína C reactiva, aumento de la procalcitonina, que quiere decir que existe una obstrucción con estrangulación, ¿sí? Y en la obstrucción vascular mesentérica se asocia con reacción eh, de los leucocitos, hacer una relación se me fue este ratito. Los leucocitos aumentan a valores altísimos, entre 40, 60, 80.000 leucocitos. Entonces se llama una reacción leucemoide. Esto se asocia en la obstrucción vascular mesentérica. Hay demasiados síntomas para las pocas complicaciones que en el examen físico se encuentran en los pacientes con isquemias. Entonces, la química sanguínea, urea, glucosa, creatinina, que estas pueden estar alteradas dependiendo de la deshidratación que tenga el paciente.
y que los decía, asociado con una gasometría con determinación de lactato, proteína na C, asociado a fiebre, ese paciente está complicado, ese paciente está con necrosis. Entonces, ya tengo la clínica, tengo los exámenes de laboratorio, generalmente de deshidratación. Ahora, ¿con qué confirmo el diagnóstico? Con placas simples. A pesar de que actualmente existen estudios que le dicen que mejores resultados, ¿verdad? Haciendo tomografía simple y contrastada, le dan mejores resultados. Eso depende del medio donde nos encontremos. Donde se hacen los metaanálisis, los estudios tienen todo. Nosotros no tenemos nada, entonces nosotros dependemos de la placa simple, de pie y de cúbito, ¿cierto? Entonces al paciente le pido dos plaquitas, placa simple de abdomen, de pie y de cúbito. ¿Y qué voy a ver? En la placa de pie, entonces es como que el paciente tuviera un vaso con agua, ¿no es cierto? Voy a ver en el vaso hasta dónde llega el nivel del agua y lo de arriba es gas. Voy a ver la presencia de niveles hidroaéreos, sobre todo a nivel del estómago, la posición de pie, ¿sí? Y en las asas que están en la parte central del abdomen voy a ver niveles a desnivel y la presencia de líquido que se ve blanco, ¿cierto? En la posición de cúbito, cuando el paciente está acostado, voy a ver las asas en forma de escalera distribuidas en la parte central del abdomen, asas dilatadas mayores a 3 centímetros, que la dimensión normal del intestino delgado es de 3 centímetros, asas en escalera, con la presencia de las famosas imágenes en pila de monedas del intestino delgado, que son pliegues que atraviesan toda la luz del intestino, están dadas por las válvulas conniventes que da la típica imagen en pila de monedas en el intestino delgado. En cambio, en el colon vamos a ver la presencia de las austras. ¿Qué son las austras? Son pliegues, pero que no atraviesan toda la luz del intestino. Y hay algunos estudios que dicen que se ven como fueran imágenes de unas donas. ¿Sí? Entonces, en el colon, ¿qué vamos a ver? Primerito, si yo sospecho obstrucción del colon, me voy a ver hacia el ciego. Si la válvula ileocecal es competente, el ciego es la parte del colon que está bien dilatada. El ciego dilatado, voy a ver la presencia de las austras y el gas periférico a manera de un marco de un cuadro. Entonces, diagnóstico, clínica, exámenes, placa simple de pie y de cúbito. Tomografía está limitada cuando sospecho cáncer o para hacer un estudio de extensión y ver qué tipo de cirugía le ofrezco al paciente. Ejemplo de una placa lateral, vemos imágenes de gas y aire. En la parte baja ya no existe, sí, ya no se pinta, entonces el paciente tiene obstrucción de intestino delgado. Aquí ya vemos asas de intestino delgado en la parte central del abdomen y ausencia de gas en la ampolla rectal. Entonces existen niveles a desnivel. Cuando existen más de 3 niveles, cuando el intestino tiene más de 3 centímetros, el paciente tiene una obstrucción intestinal. Aquí es una imagen más típica, varias asas de intestino delgado, con lo que les decía, con esos pliegues en la parte inferior, en la parte superior, ustedes están viendo esas linitas blancas que atraviesan de arriba abajo, dan la típica imagen en pila de monedas dada por las válvulas conniventes. Y en la parte inferior ven como que el intestino está cortado y no hay gas en la ampolla rectal. Este paciente está ocluido. Esta es una variedad de oclusión importante que se llama una imagen arrosariada que se presenta en 15% de pacientes en los que existe excesiva cantidad de líquido y poca cantidad de gas. Nos da esta imagen una obstrucción intestinal, ampolla rectal vacía. Este ya es un estudio con contraste que se ven las imágenes de las válvulas conniventes, las imágenes en pila de monedas, ¿sí? Entonces, si las placas simples no son suficientes para llegar a un diagnóstico, podemos utilizar sustancias con medio de contraste, generalmente sustancias iodadas, o también se puede utilizar bario diluido. ¿Sí? Si sospecho que es una obstrucción de intestino delgado, se da la sustancia por gastroclisis, se llama por la sonda nasogástrica, ¿sí? O se puede dar a tomar bario diluido, que es una sustancia blanca que va a llegar hasta el sitio del estenosis, al sitio del stop. Si sospecho una obstrucción baja, una obstrucción del colon, hago un enema varitado. Entonces, por el orificio anal coloco un enema de esta sustancia blanca y este líquido me llega hasta el sitio del stop en obstrucciones de colon.
Entonces, si a esto no es suficiente, seguimos avanzando. En tercer lugar, vamos a pedir una tomografía simple y contrastada. Sí, aunque contrastada va a haber problemas porque el paciente está con afectación de la función renal. Entonces, la tomografía cuando se sospecha cáncer o para estudios de extensión. Entonces dice que con estos estudios, las placas simples nos ayudan en el diagnóstico hasta un 70%. El tránsito intestinal hasta cuando llega el medio de contraste al stop, entre un 70 a 100%, y la tomografía tiene una sensibilidad entre el 78 a 100%, y nos acomodamos de acuerdo al sitio donde estemos. Intestinal, pero para que ustedes vean, no se van a dar cuenta, les voy a avisar qué es lo que pasa. Esta es una placa que está al revés. Siempre sean cuidadosos, revisen, ¿sí? Las placas, porque a veces les hacen exámenes y todo, y en la última pregunta, entonces, hay algún curso que hice alguna vez, los tomaban, dice, chuta, fin del curso, 100 preguntas, entonces uno se mata escribiendo las preguntas y todo, y al último le ponen en letras chiquitas, dice, lea detenidamente cada pregunta y no responda estas, ¿sí? Entonces, analicen todo esto. Entonces, esta placa está al revés, ¿por qué? Porque la imagen grande que está hacia la izquierda corresponde al estómago, ¿no es cierto? Es la parte más distendida. Luego el medio de contraste ya avanzado el intestino delgado, pero de ahí no pasa en la parte baja. No se pinta el colon. Este paciente tiene una obstrucción de intestino delgado. Aquí tenemos otra imagen con medio de contraste, asas distendidas mayores a 3 centímetros, con la presencia de imágenes en pila de monedas, ausencia de gas en la ampolla dental, medio de contraste. Ese paciente tiene una obstrucción del intestino delgado. Otro ejemplo de un paciente fluido con un tránsito, una sustancia iodada. Ejemplos de tomografías. Pues en las tomografías las asas están dilatadas y vamos a llegar a donde los radiólogos hablan de una imagen en remolino y todo eso, y nos ayudan a ver tumoraciones o si hay extensión de la tumoración a otros sitios, si hay líquido libre, si hay metástasis. Pues para eso nos ayuda la tomografía. El tratamiento. Entonces, el tratamiento es quirúrgico en la función intestinal, excepto en quien no se opera. No se opera en los pacientes que presentan obstrucción por adherencias. Entonces, si yo tengo un paciente que viene y está obstruido y ha sido operado y sospecho que está obstruido por adherencias, ese paciente no se opera. ¿Por qué? Porque se resuelve en un 80% con tratamiento clínico, con tratamiento conservador. La obstrucción por adherencias y el vólvulo de sigma. Entonces, si un paciente está obstruido por adherencias y yo le veo dentro de las 6 o 8 primeras horas tratamiento conservador, NPO, sonda nasogástrica, líquidos y electrolitos, generalmente cristaloides, lactato de Rinker, solución salina, ¿sí? Inhibidores de la bomba de protones, si quiere, pues darle antibióticos por evitar sobrecrecimiento bacteriano y no le opero. Entonces le valoro dentro de 48, 72 horas el paciente, el 80% ha mejorado clínicamente y se va con el alta. ¿En quién le opero? Si es que dentro de las 72 horas del paciente no ha mejorado del cuadro clínico inicial, presenta dolor, tiene fiebre que se asocia con necrosis o tiene leucocitosis, ese paciente se opera. Entonces, de entrada no se opera la obstrucción por adherencias. No se opera el vólvulo inicial del vólvulo de sigma. Dentro de las 6 a 8 primeras horas es la descompresión del vólvulo, usualmente guiada por colonoscopía o por rectoscopía. Entonces, pero eso es hipotético si usted está en la rural, está en algún sitio lejano, o si usted sospecha que es una obstrucción por vólvulo de sigma, se intenta hacer la desoclusión con una sonda rectal gruesa, bien lubricada. El rato que pasa la sonda de la obstrucción, el paciente elimina gases heces y se devolvula. Entonces usted le coloca la sonda rectal y apenas pueda le refiere a otro nivel. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctor. Entonces, no se opera, obstrucción por adherencias, tratamiento clínico conservador, 80% se resuelve. Vólvulo de sigma dentro de las 6 o 8 primeras horas, no se opera, se descomprime.
Tampoco se opera el posoperatorio inmediato, el posoperatorio temprano. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes presentan una obstrucción no mecánica, presentan un hilio paralítico que puede resolverse con la reposición de líquidos, potasio y todo esto dentro de las primeras 72 horas, o puede hacer un hilio paralítico mantenido que puede durar hasta 15 días y se asocia a corticoides y todo esto. Las obstrucciones recurrentes, obstrucciones tardías, obstrucciones parciales, subobstrucciones, esto no se opera de entrada, hay que estudiar por qué se está ocluyendo. Generalmente está dado por neoplasias. El hilio paralítico no se opera, tratamiento clínico, reposición de líquidos y electrolitos. Paciente, si yo sospecho que tiene una carcinomatosis peritoneal, ese paciente ya está en una etapa terminal, ese paciente no tiene solución, porque el momento que yo trato de manipular las asas se me perforan, entonces ese paciente ya está premortem. En los procesos inflamatorios, que también es de difícil diagnóstico, a veces pacientes que están en las emergencias con cuadros suboclusivos, los ve todo el mundo y no sabe qué tienen. En nuestro medio es frecuente la tuberculosis intestinal, que nos da cuadros suboclusivos asociados a tuberculosis, ¿sí? Impactación fecal no debería operarse los fecalomas, entonces esto se diagnostica con un tacto rectal, lo que les decíamos, sobre todo en pacientes de la tercera edad, inmóviles psiquiátricos, ¿sí? Entonces, y los vólvulos, entonces esos pacientes no se operan. El resto de obstrucciones todas son quirúrgicas, ¿sí? Entonces, y la cirugía dependiendo de la causa de la obstrucción. Muchas veces, si la obstrucción se resuelve tempranamente y es por adherencias, solamente se libera las adherencias y el paciente está curado. Si es que hay compromiso de las asas intestinales, se hace resección de una parte del intestino comprometido y se vuelve a unir, se hace una anastomosis. Si es una obstrucción que no puedo resecar, puedo hacer un bypass saltándome la obstrucción. Por ejemplo, si tengo un tumor gigante en el colon transverso que no me permite hacer muy pegado, lo que hago, cojo la parte proximal, cojo el intestino anastomosis con el colon del lado izquierdo, se llama un bypass. ¿Cómo manejan ustedes la obstrucción intestinal inicial? Los principios ustedes deben manejar, ¿sí? NPO, reposición de líquidos de electrolitos, ¿sí? Usando generalmente cristaloides, como son la solución salina, más de electrolitos. La solución salina al 9% tiene 154 de sodio, 154 de cloro. O lactato de Ringer, que tiene 130 de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio, 3.5 de calcio, ¿sí? Entonces, NPO, sonda nasogástrica, cristaloides, catéter venoso para control de presión venosa central, que para ustedes va a ser difícil, se controla más bien con la diuresis. Paciente deshidratado, ¿cuánto orina? ¿No es cierto? Mínimo 30 cc por hora. Entonces, antibióticos de amplio espectro, asociado a gram negativos, anaerobios, inhibidores de la bomba de protones, sonda nasogástrica, y refieren para que el paciente se opere lo más rápido posible. En cirugía, lo que decíamos, laparotomía o celiotomía, cuando yo no tengo un diagnóstico claro de dónde está la obstrucción. Y si hago la laparotomía de acuerdo a lo que encuentre. Entonces, si el paciente está hipovolémico, está demasiado séptico, a veces es preferible hacer solamente una ileostomía o una colostomía para en un segundo tiempo, 6 a 8 semanas en nuestro medio, o 6 a 12 meses en Estados Unidos, se hace la restitución del tránsito intestinal. Que puede ser cortocircuito o bypass, lo que les decía. Si se puede resecar la lesión, eh, de acuerdo a lo que encontremos del momento que estamos en la cirugía. La laparoscopía tiene una exactitud diagnóstica del 100%, pero la eficacia terapéutica es mucho menor y a veces no nos permite la resolución de un cuadro obstructivo. Pronóstico de la obstrucción mecánica. La mortalidad ha disminuido notablemente en los últimos años, ha disminuido del 50 al 10%, sí, pero a pesar de eso, en las obstrucciones simples hay un 3% de mortalidad y en las retranguladas entre un 10 a 30% de mortalidad. Esta mortalidad aumenta con la edad porque se asocia a las comorbilidades que presentan los pacientes de edad.
Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, ya estamos terminando. No, Doc. Ya. En cuanto al hilio, ¿qué es el hilio? Es una obstrucción funcional, no mecánica, imposibilidad, impedimento del paso del contenido intestinal desde su trayecto, desde la boca hacia el ano, pero que no existe una barrera física que le cierra el intestino, eso se llama hilio. Es un trastorno funcional que se acompaña de dolor, no hay dolor. ¿Qué hay? Hay distensión, hay tránsito lento, puede haber vómito, pero no podemos demostrar la obstrucción. A diferencia de la obstrucción mecánica que tiene intenso dolor porque el intestino pelea para vencer el obstáculo, en esta no existe dolor en el hilio. Y este hilio puede clasificarse en hilio paralítico, el más frecuente, el posoperatorio inmediato, o hilio adinámico, el espástico, el isquémico, el farmacológico, el neurogénico, el infeccioso. Cuando hay una peritonitis hay un hilio, ¿no es cierto? Hay proceso inflamatorio en cualquier víscera, hay un hilio vecino al sitio de inflamación. Por alteración de electrolitos también puede presentarse un hilio. Entonces, en el hilio paralítico o hilio adinámico, el más frecuente de todos, sobre todo en el postoperatorio inmediato, o cuando el paciente tiene una peritonitis, o cuando puede ser reflejo, un proceso, claro, proceso postraumático, o como lesiones medulares, grandes traumatismos, pacientes con descompensación diabética, pacientes cuando utilizan bloqueadores ganglionares, se presenta un hilio paralítico o hilio dinámico. Diferencia del obstructivo con mecánico, distensión abdominal, pero no existe dolor. La náusea es infrecuente y vómitos escasos, ¿sí hay? Puede haber constipación, puede haber eliminación de flatos, diarreas, puede haber timpanismo, pero en el hilio no existen ruidos de lucha, hay ausencia total de ruidos. No hay que desesperarse cuando sospecha un hilio paralítico, puede durar hasta 15 días. Diagnóstico, placas igual de pie y de cúbito. ¿Y cómo se diferencia del obstructivo? Que hay gas a nivel de la ampolla rectal, a pesar de que las asas del intestino delgado y del colon se pintan y están distendidas, pero hay gas en la ampolla rectal. Tratamiento clínico conservador, reponer líquidos y electrolitos, tratar de buscar la causa del hilio paralítico. Hilio vascular, alteración circulatoria dependiendo del nivel de la obstrucción del compromiso vascular, donde se va a provocar isquemia, necrosis, que provoca una obstrucción funcional, ¿sí? O cuando hay una obstrucción física de la arteria, puede durar largo tiempo hasta que se diagnostique. Aquí tenemos como ejemplo las isquemias mesentéricas, ¿cierto? ¿Sí? Que se caracteriza por dolor difuso, manifestaciones clínicas exageradas y al paciente le encontramos pocas cosas del examen físico. Entonces aquí estos pacientes cuando tienen isquemias mesentéricas tienen ciertos factores predominantes como son alteraciones valvulares, son pacientes con alteraciones de nivel de las válvulas cardíacas, con síndromes de hipercoagulabilidad, con trastornos de los triglicéridos, del colesterol. Entonces podemos sospechar en estos pacientes que hay un hilo vascular y a ellos les precede una historia clínica de larga evolución como son dolores que se presentan generalmente después de las ingestas alimentarias con pérdida notable de peso de larga evolución. ¿Sí? Entonces, estos se dan en los hilios de tipo vascular. Y aquí con esto terminamos el famoso síndrome de Ogilvie, que hace unos días tenían un paciente que en la terapia intensiva alguien le puso Ogilvie de entrada y todo el mundo le manejó como Ogilvie y el paciente todavía puede estar hospitalizado. Entonces, nunca he visto un caso de Ogilvie en toda mi vida de cirujano. He leído, sí. Entonces, ¿de qué se trata el síndrome de Ogilvie? Una suboclusión, una pseudooclusión aguda del colon que se caracteriza por una dilatación masiva del colon del lado derecho. El paciente de la terapia tiene una dilatación del colon transverso, de un Ogilvie, que se produce por desequilibrio de la actividad del sistema nervioso autónomo, causado por trastornos cardiovasculares, traumáticos, posoperatorios, respiratorios, etcétera, etcétera, que provocan una dilatación aguda del colon del lado derecho. Síntomas: dolor, estreñimiento asociado con diarreas, fiebre, distensión abdominal.
El diagnóstico, placas simples que vamos a ver, signo del corte, ¿sí? Y hay un edema contrastado igual, también podemos ver dilatación del colon derecho, ¿sí? Puede esto resolverse por colonoscopía. El tratamiento es conservador, no la resección del colon como se le hizo al paciente de la terapia. Si se sospechaba y se diagnosticaba, ese paciente solo con un enema, con colonoscopía, este paciente se hubiera resuelto. Entonces, síndrome de Ogilvie, más les doy por teoría, les doy por que está descrito, no porque yo haya visto y es una patología frecuente. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre obstrucción intestinal si no nos quedamos ahí? Creo que no, Doc. Ya. Entonces, la próxima semana ya veo qué tema les preparo. Si vemos enfermedad diverticular o vemos enfermedad úlceropéptica, que son temas bonitos que les va a servir a ustedes en cualquier momento de su vida privada. Cuídense, nos estamos viendo en el hospital, chicos. Muchas gracias, Gracias, doctor. Doc. Hasta luego. Sí, Doc. Hasta luego.